Mi novia lloró. Dijeron que nos habían robado. Que toda la herencia de mi abuelo había desaparecido. Pero ella olvidó un pequeño detalle. Una cámara oculta. Grabé todo. Y llevé el vídeo a la policía. La cara que puso cuando vinieron a arrestarla por fraude fue inolvidable. Anoche llegué a casa y me encontré con una escena perfectamente armada para parecer un desastre. Jimena, mi novia desde hace 4 años, me abrió la puerta con los ojos rojos, llorando como si de verdad estuviera destrozada. Paco, es horrible. Nos robaron, sollozó mientras se lanzaba a mis brazos. Me llevó a la sala. Todo parecía revuelto. Cojines en el suelo, papeles tirados, cajones abiertos. La caja fuerte antigua estaba vacía. Su voz temblaba mientras susurraba. Se lo llevaron todo, hasta los relojes de tu abuelo. Fingí estar en shock. La abracé, la consolé. Le dije que todo estaría bien. Pero por dentro, yo estaba tranquilo. Porque sabía, sin lugar a dudas, que todo eso era mentira. Verás, esos relojes eran el legado de mi abuelo, un relojero que pasó su vida coleccionando piezas únicas y valiosas. Para mí no eran solo dinero, aunque valían más de 1,5 millones de pesos, eran recuerdos de él. Durante los últimos meses, Jimena había cambiado. Se mostraba distante, protectora con su teléfono, siempre sonriendo a mensajes de supuestos amigos del trabajo. Había gastos raros. Así que, hace 3 meses, instalé una cámara oculta. La escondí en el techo de la sala, dentro de un falso detector de humo. Tenía una vista perfecta de la caja fuerte. No había revisado los vídeos por semanas, hasta esa noche. Jimena estaba en modo actriz. Dijo que encontró una ventana rota en la parte de atrás y todo revuelto cuando llegó. Ella fue la que insistió en llamar a la policía. También sugirió contactar al seguro cuanto antes. Dio un relato largo, llorando y temblando. Yo simplemente asentí y dije lo justo. Actué como la víctima perfecta. Cuando el oficial se fue, Jimena, agotada de fingir, tomó una pastilla para dormir y se acostó. Esperé a que estuviera profundamente dormida, me metí en mi despacho, encendí la computadora y accedí a las grabaciones guardadas en un disco duro oculto y seguro. Ahí estaba. Todo en alta definición. El ladrón no era ningún extraño. Era Ricardo, su compañero de trabajo, el que según ella era solo un amigo. Entró y se besaron. Largamente. En los primeros segundos ya tenía la confirmación de lo que sospechaba desde hacía tiempo. ¿Estás segura de que no va a llegar antes?, le preguntó él. Completamente. Tiene reunión hasta las 5. Llega después de las 6, respondió ella. Entonces empezaron. Se pusieron guantes. Jimena le dio instrucciones como si fuera la directora de una obra escolar. Tira los cojines. Saca papeles. Que parezca que buscaron algo. Ricardo obedecía todo. Luego fueron a la ventana trasera. Ricardo, con un martillo envuelto en una toalla, rompió el vidrio desde adentro para que pareciera que alguien forzó la entrada. Pero lo peor fue verla girar el dial de la caja fuerte, esa que dijo no saber abrir, y abrirla con total facilidad. Trabajaron como un verdadero equipo. Sacaron uno por uno los estuches de terciopelo donde estaban guardados los relojes de mi abuelo. Los colocaban con cuidado dentro de una bolsa de lona que Ricardo había llevado. No solo estaban robando mi herencia, lo hacían con delicadeza, como si supieran perfectamente el valor que cada reloj tenía. Antes de marcharse, Jimena echó un vistazo final a la sala. Así está bien, dijo, observando todo con calma. Parece un desastre real. Fue la parte más escalofriante. No hubo miedo, ni duda, solo frialdad y cálculo. Luego salieron juntos, llevándose años de recuerdos, historia familiar y una parte importante de mi vida. Todo metido en una simple bolsa. 1 hora más tarde, la cámara grabó a Jimena regresando sola. Se tomó su tiempo para preparar su papel de víctima antes de llamarme. Cuando vi ese vídeo, mi primer impulso fue puro fuego. Quise ir a la habitación, sacarla de la cama y mostrarle todo. Gritarle. Enfrentarla. Pero me detuve. Esa reacción solo le daría una salida fácil. Una escena dramática que podría manipular. Lo que había hecho no era solo una traición amorosa. Era un crimen real. Planeaban estafar a una aseguradora por una fortuna. Necesitaban una respuesta a la altura. Fría, legal y definitiva. A la mañana siguiente, cumplí exactamente con lo que le había dicho que haría. Llamé al seguro. Fui amable, preciso, cooperativo. Después llamé al detective a cargo del caso. No le mandé el vídeo por correo. Quería que lo viera en persona. Cuando llegó, le expliqué todo con calma. Le conté sobre la cámara de seguridad que había instalado por precaución.
Le dije que la había revisado la noche anterior y que ahora sabía quién había sido el responsable del robo. El detective, escéptico al principio, me pidió ver la grabación. Puse el vídeo. Su expresión cambió lentamente, de duda a sorpresa, y luego a concentración total. Cuando terminó de ver todo, se quedó callado unos segundos. Esto es una de las pruebas más claras que he visto, dijo al fin. Pero para que podamos arrestarlos por fraude, necesitamos que la denuncia del robo siga su curso. Me pidió algo muy difícil: seguir actuando. Seguir viviendo con ella unos días más, fingiendo ser el novio triste y afectado, hasta que pudieran coordinar la intervención con la aseguradora y emitir las órdenes de arresto. No era fácil, pero acepté. Los siguientes 3 días fueron una tortura silenciosa. Viví con la mujer que me traicionó, dormí al lado de la que me robó, y tuve que soportar sus planes para gastar el dinero del seguro. Se mostraba feliz, emocionada, como si estuviera por empezar una nueva vida. Paco, por fin podremos ir a San Miguel de Allende, me dijo una noche, con una sonrisa que ahora me resultaba insoportable. Mientras ella soñaba con hoteles boutique, yo solo pensaba en las esposas que le pondrían cuando la arrestaran. Estaba tan segura de que todo saldría bien que pasaba horas mirando casas de ensueño en internet, mandándome enlaces, emocionada como una niña con juguete nuevo. Y yo, con el estómago revuelto, tenía que responder: se ve increíble, mi amor. La visita del ajustador del seguro fue un circo completo. Vino a revisar la casa, a tomar nuestras declaraciones. Jimena se lució. Lloró justo en el momento perfecto. Habló con voz temblorosa. Contó cómo se sintió al ver todo revuelto, cómo se sintió violada emocionalmente. Cuando fue mi turno, solo dije lo necesario: que se había robado, el valor aproximado, el informe policial. Sin emociones, sin exagerar. El ajustador fue amable. Dijo que debido al valor de lo robado, la aseguradora investigaría más a fondo, pero que no veía nada sospechoso por el momento. Firmé los papeles. Otra parte del show estaba cumplida. Mientras tanto, los amigos y familiares de Jimena ya sabían todo. Ella les contó la historia del robo, de cómo había sido víctima junto a mí. Y claro, todos me escribían para darme el pésame, para ofrecerme ayuda o simplemente decirme que lo sentían. Yo solo respondía gracias una y otra vez, sabiendo que todos ellos estaban defendiendo a la persona que me había traicionado de la peor forma. Pero el golpe final no vino de mí. Vino de su propio cómplice. Ricardo no era ningún genio del crimen. Era ambicioso e idiota. El detective había ingresado los números de serie de los relojes más raros en una base de datos nacional usada por casas de empeño y joyerías de lujo. Y 4 días después, Ricardo entró en una reconocida joyería en Querétaro, creyéndose muy listo. Intentó vender uno de los relojes más valiosos, un Patek Philippe de los años 50, herencia de mi abuelo. Pero no sabía que ese reloj ya estaba marcado como robado. El joyero llamó a la policía. Lo detuvieron de inmediato y notificaron al detective a cargo de mi caso. Fue la prueba final que necesitaban. Ricardo estaba atrapado con la evidencia en sus manos. Ya no podía negar nada. Habían sido descubiertos. El plan perfecto se desmoronó, por pura estupidez y codicia. El detective me llamó ayer por la tarde. Su tono era tranquilo, casi rutinario, pero yo sabía que esa era la llamada que había estado esperando durante semanas. No grité, no lloré. Solo sentí una calma profunda, como si mi cuerpo supiera que lo peor ya había pasado y que ahora llegaba el momento de ver caer la verdad por su propio peso. Esa noche casi no dormí, pero no por ansiedad, sino por esa sensación extraña de anticipación. Mientras tanto, Jimena estaba de excelente humor. Mejor que en meses. Acababa de hablar con el agente del seguro, que le aseguró que la reclamación ya estaba casi aprobada y que el cheque saldría en cuestión de días. Y lo decía feliz, completamente convencida. No tenía ni idea de que estaba en la recta final, pero de otro tipo de trámite. A la mañana siguiente, desayunábamos juntos en la cocina. Jimena estaba en su portátil, mostrándome fotos de un hotel en San Miguel de Allende. Una alberca infinita, palmeras, cócteles al atardecer. Estaba soñando con sus vacaciones pagadas con el dinero de mi herencia. No imaginaba que en menos de media hora, 2 agentes de la policía estarían tocando la puerta para llevarla a un lugar con rejas, no con vistas al mar. El teatro estaba a punto de terminar. Las consecuencias iban a comenzar. Última actualización. Ya han pasado 3 meses desde aquella mañana en que mi vida dio un giro definitivo. Todo terminó rápido, casi brutalmente, como debe terminar una historia construida sobre la codicia y la traición. Recuerdo claramente ese momento.
Jimena seguía mostrándome fotos de villas coloniales mientras tomábamos café. Y entonces, un golpe fuerte en la puerta. No era un timbrazo. Era ese tipo de golpe seco que ya no deja dudas. Era la ley. Jimena frunció el ceño, molesta. ¿Estás esperando a alguien?, me preguntó. No dije sin expresión. ¿Por qué no abres tú? Ella suspiró, dejó la computadora y fue a la puerta. Al abrir, se encontró con 2 hombres vestidos de traje, a cada lado del detective principal del caso. Al principio, solo pareció confundida. Ni siquiera tuvo miedo. Sonrió de forma educada. Buenos días, detective. ¿Tiene noticias del caso? Sí, señora. Las tenemos, respondió él, con una voz fría y neutral. Luego me miró brevemente, solo por un segundo, como para confirmar que estaba listo. Entonces miró de nuevo a Jimena y habló con claridad. Jimena Rojas, queda usted arrestada por asociación delictiva, falsedad en declaración ante autoridad y fraude a una aseguradora. La expresión de su rostro cambió como si alguien apagara la luz dentro de ella. El color desapareció de su cara. Dio un paso atrás. Tartamudeó. ¿Qué? No, no puede ser, debe haber un error. No lo hay, dijo uno de los agentes, acercándose con las esposas en la mano. Tenemos un vídeo de usted y su cómplice, Ricardo Morales, simulando el robo y abriendo la caja fuerte. Entonces gritó. Un sonido crudo, desesperado, casi animal. Paco, diles. Por favor, diles que no es cierto. Ayúdame. Pero yo no me moví. Solo tomé otro sorbo de mi café. La miré con una calma que ni yo sabía que tenía. No le respondí. No necesitaba hacerlo. El silencio fue mi última respuesta. Jimena fue sacada de la casa entre sollozos, torpes pasos y súplicas inútiles. La metieron en la parte trasera de una patrulla sin distintivos. El teatro se acabó. Y comenzó la justicia. Lo que vino después fue justicia real. Con el vídeo como prueba irrefutable, no había escapatoria. Jimena y Ricardo fueron acusados formalmente. Frente a la evidencia tan clara, no pudieron negarlo. Solo les quedó una opción: traicionarse entre ellos para ver quién obtenía una condena más leve. Ricardo fue quien recibió la peor parte. Lo sentenciaron a varios años de cárcel. Él había sido el que rompió la ventana, el que intentó vender los relojes, el que firmó el alquiler del depósito. Jimena, gracias a un abogado de oficio que peleó un acuerdo desesperado, logró una sentencia más corta, pero igual suficiente para destruir su reputación y su futuro. La mayoría de los relojes fueron recuperados. Ricardo los había guardado en una bodega que rentó a su nombre. Ahora, están bien protegidos, dentro de una caja fuerte nueva, en la bóveda de un banco. Cuando todo estuvo listo, solicité el divorcio. El delito de Jimena y su traición hacían imposible cualquier defensa de su parte. El proceso fue rápido. Limpio. No hubo discusión, no hubo oposición. El capítulo Jimena en mi vida quedó cerrado. Algunas personas me han preguntado cómo logré mantener la calma durante todo esto. La verdad es que lo traté como un problema que necesitaba una solución. Como un incendio que había que apagar con cabeza fría. Las emociones no podían dominarme. Lo importante era que ella enfrentara lo que había hecho, no que yo me desahogara. No quería venganza. Quería justicia. Quería que sintiera el peso de cada decisión que tomó. Quería que el sistema que intentó manipular cayera con toda su fuerza sobre ella. Quería que supiera que había perdido mucho más que una pareja. Perdió toda dignidad, toda libertad, y cualquier posibilidad de volver a ser parte de mi historia. Al final, el robo no fue el crimen más grande. Lo que más dolió fue descubrir que la persona con la que compartías tus días, en realidad te veía como un medio para enriquecerse. No fui su amor. Fui un botín. Pero hoy, 3 meses después, estoy en paz. Con mis recuerdos intactos, mi herencia recuperada, y mi vida libre de mentiras.